Hola, muy buenas tardes, buenos días, según corresponda. Bienvenidos a nuestro webinar sobre análisis de mercado. Estaremos hablando sobre análisis técnico. Antes de comenzar, quisiera, por favor, saber si me escuchan correctamente, si ven bien la pantalla. Me pueden responder en el chat de preguntas. También, mientras comienza el webinar, quisiera saber desde dónde me están escuchando, si ya tienen cuenta demo, si tienen cuenta real. El webinar iniciará en 3 minutos, ¿vale? Bien, muchas gracias. Veo que me están escuchando desde Colombia, Perú, México. Saludos a todos. Bien, antes de comenzar me presento. Yo soy Natalia Ávila. Trabajo ya con el Distrito Financiero hace más de 2 años. Además que tenemos, bueno, el Distrito Financiero es una empresa de educación que es colombiana, está desde el 2011 y bueno, hace aproximadamente más de 2 años, 3 años casi, empezamos a enfocarnos más que todo en esta parte de educación. Digamos que antes nos enfocábamos mucho más en el análisis de mercado y pues estar hablando con diferentes instituciones financieras, pero no como tal con pues, las personas del común. Es un proyecto pues relativamente nuevo, ya 3 años, 2 años largos más bien. Y bien, digamos que les traemos estos webinars gratuitos, también tenemos diferentes artículos en nuestra página web, etcétera. Entonces, al final les voy a dejar nuestra información de contacto si quieren saber más sobre este tema, sobre otros temas. Bueno, cualquier duda que tengan nos pueden escribir allí. Yo soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia con énfasis en mercado de capitales. Bien, entonces, no siendo más, vamos a dar inicio como tal al webinar de hoy. Recuerden que estamos haciendo una serie de webinars como los conceptos que deberíamos comprender a la hora de hacer trading. Ya hemos visto un poco de qué es el mercado, qué tipos de análisis hay, vimos un poco qué es análisis técnico, vimos un poco qué es análisis fundamental. Eh, entonces, para recordar, para las personas que son nuevos, bienvenidos a estos webinars. Recuerden que todos los miércoles hasta ahora, al mediodía, hora en Nueva York, y todos los lunes a las 8 de la noche, hora en Nueva York, vamos a estar dando estos webinars completamente gratuitos, ¿listo? Entonces, para recordar un poco, eh, existen 3 tipos de análisis de mercado. Entonces está el análisis técnico, el análisis fundamental y el análisis estocástico. ¿Qué pasa? Porque acá no ponemos el análisis estocástico porque este tipo de análisis es, primero, relativamente nuevo y segundo, digamos que es más usado por traders profesionales, por instituciones financieras y pues digamos que la complejidad del análisis en sí pues, también pues genera que no sea primero tan fácil de utilizar ni de aprender para las personas, digamos que del común, para los traders retail. Recordemos que pues nosotros somos traders retail, somos traders minoristas
y pues obviamente no necesariamente tenemos que ser financistas, economistas o algo afín, o bueno, tener una carrera afín. Entonces digamos que por eso no les vamos a explicar este tipo de análisis lleva cálculo estocástico, etcétera. Digamos que no es como pues no es necesario, ustedes se pueden mantener en los mercados sabiendo el análisis técnico y el análisis fundamental. Sin embargo, bueno, digamos que los invito a que si les interesa, si de casualidad estudian, no sé, matemáticas, estadística, o bueno, tienen alguna de estas carreras, pues pueden también observar un poco de análisis estocástico. Ahora, el análisis técnico y el análisis fundamental, en un principio, básicamente era un versus, básicamente el que era analista técnico no era fundamental y y el que era fundamental pues no era técnico. Digamos que normalmente, bien, entonces, con el análisis técnico, como su nombre lo dice, bueno, más que todo, este tipo de análisis es el que se basa como tal en la información de precios del mercado, es decir, estamos basándonos 100% en la formación de la gráfica. Con el análisis fundamental, por el contrario, y sobre todo, digamos que en un principio se creía que estos eran las personas que más sabían de los mercados, digamos que las más profesionales, por así decirlo. Eh, este no es un análisis 100% de la gráfica, ni mucho menos. De hecho, muchos de los analistas 100% fundamentales jamás veían una gráfica, sino que, pues, es como tal el análisis de qué está pasando con el precio de algún activo, basándonos en los datos macroeconómicos, basándonos en, digamos, si estamos valorando, mirando una empresa, entonces la valoración de empresas, cómo están sus resultados, cómo está el sector, cómo está el país en el que se encuentra esa empresa, etcétera. ¿Listo? Eh, entonces, el análisis técnico es relativamente nuevo. ¿Qué quiere decir esto? En Occidente, claro está, el estudio es relativamente nuevo precisamente porque se ha fortalecido, por así decirlo, gracias a la tecnología. Digamos que pues, los computadores, etcétera, fueron lo que generó que este análisis técnico ahora sea tan popular precisamente porque pues, antes tocaba dibujar a mano o digamos que pues, en las bolsas se veían estos analistas técnicos, pues sí, con, ay, se me olvidó cómo se llaman estas hojas, bueno, pero con hojas milimetradas, creo que se llaman así, pues realizando los dibujos del gráfico como tal, listo, del movimiento de las velas. Y de hecho, pues ya si ustedes son más curiosos, pues se van a dar cuenta que como tal ni siquiera eran velas, sino otro tipo de gráficos, ¿listo? Entonces ya, bueno, con el estudio de las velas japonesas, que se trajo de Japón, que se trajo de Asia, y con la implementación de nuevas tecnologías, fue que este análisis surgió, digamos que tiene prácticamente 30 años, como estudio también es pues muy nuevo, digamos que joven, por así decirlo, no es que sea muy nuevo, pero sí es joven. En cambio, pues el análisis fundamental, digamos que tenía un poco más de recorrido. ¿Qué pasaba? Que antes pues sí era un versus, ya no tanto, digamos que todavía se encuentran algunos analistas que son 100% técnicos o 100% fundamentales, pero pues por lo general ahora eh, muchas personas intentan combinar un porcentaje de cada uno de estos análisis y así hacer sus estrategias. Entonces, digamos que hay de todo, no es como tal, no es mejor usar uno u otro. Cada quien
va a tener que mirar exactamente qué tanto va a usar de alguno o si solamente quiere usar uno, etcétera. ¿Listo? Entonces, para los que no han venido a webinars pasados, nosotros hablamos, ya tuvimos una clase introductoria, o bueno, un webinar introductorio que es el análisis fundamental, y pues por ahora vamos a estar hablando del análisis técnico y sus dos subdivisiones. Digamos que el análisis técnico es, según nosotros, y bueno, pues otros autores que también hemos leído, etcétera, personalmente creemos que el análisis técnico es ese análisis que sí o sí debemos aprender. Vemos que es el análisis más básico, no en un sentido de que sea fácil, sino es en un sentido como siempre lo comparamos como, sí, pues la primaria. Entonces, digamos que pues antes de empezar a sacar derivadas, pues tenemos que aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir. Básicamente es eso. Algo muy importante también que quiero que tengan en cuenta y es, estos son análisis, ¿listo? Saber análisis técnico, saber análisis fundamental, saber los dos, saber análisis estocástico, lo que sea, no les va a generar rentabilidades ya como tal. ¿Por qué? Porque precisamente acá lo que estamos haciendo es aprender a analizar los movimientos del precio de un activo, ¿listo? No estamos como tal, claro, esto nos va a ayudar a hacer nuestro trading, a plantear ciertos parámetros para hacer nuestra estrategia, pero el trading tiene muchas más cosas, no solamente el análisis. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque van a encontrar muchos textos, muchos libros, muchas opiniones que dicen que el análisis técnico no sirve para nada, que mejor es fundamental, que otros dicen no, el fundamental no sirve para nada, mejor el técnico. Realmente no importa, siempre y cuando ustedes sepan qué están haciendo y sepan que el análisis lo están, digamos que, llevando a cabo precisamente para eso, para analizar. Digamos que ya para en cuanto a temas de ser rentables en el mercado, pues tenemos que comenzar a mirar muchas más eh, condiciones y parámetros, tenemos que mirar muchos más conceptos, no solamente el análisis. Esto es precisamente para aprender a conocer los activos financieros que tenemos a nuestra disposición. ¿Listo? Ya dicho esto, entonces ahora sí, el análisis técnico se divide en dos, en un análisis chartista y en un análisis cuantitativo. Vamos a estar viendo el análisis cuantitativo, que el análisis cuantitativo es lo que normalmente conocemos como pues los indicadores técnicos. ¿Listo? Muy importante que ustedes tengan en cuenta que estas dos subdivisiones pues son las que eh, pues crean como tal el análisis técnico y que ustedes pueden ser 100% chartistas o 100% cuantitativos. Entonces, digamos, hay personas que solamente se basan como tal en serio en la formación de precios, en los tipos de velas y, digamos, no es necesario usar los indicadores. Ahí, esto es lo que normalmente se conoce como las estrategias price action, pues simplemente es análisis chartista y ya está. O también puede ser pues análisis cuantitativo, 100% cuantitativo, donde pues la mayoría de sus estrategias simplemente observan indicadores técnicos y ya está, listo. O pues pueden ser ambas y ahí ya se estaría haciendo un uso de análisis técnico. Antes de decir, digamos, no, yo voy a ser 100% chartista o 100% cuantitativo, no, pues simplemente fundamental, igual sí es vital que sepan todo, porque precisamente es así que ustedes pueden determinar cuál es el mejor tipo de análisis que se ajusta a ustedes, ¿no? Digamos que esa es la idea de hacer esto, el análisis que mejor se ajuste a ustedes. Bien, entonces, digamos que el análisis cuantitativo es entonces lo que conocemos como indicadores y osciladores. Los osciladores son los mismos indicadores, solamente que pues se ha dado esta subdivisión también, pero pues son lo mismo. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es que tanto el chartismo como el cuantitativo tienen mucho sobre la teoría de Dow. Para los que no conocen la teoría de Dow, digamos que ya tendrían una pequeña tarea. La teoría de Dow son 6 premisas, entonces digamos que las repasan y se van a dar cuenta que pues todo el análisis técnico va a depender, bueno, va a estar muy de la mano con la teoría de Dow y bueno, digamos que así van a poder comprender mucho mejor esto. Ahora, los indicadores como tal, esta parte cuantitativa es la parte matemática del gráfico, de hecho por eso es que bueno, nuestros webinars hacen referencia a eso, nuestros títulos de los webinars. ¿Por qué? Porque precisamente
es en los indicadores técnicos que observamos pues matemática y estadística aplicada a pues este mundo financiero. ¿Listo? Entonces, no sé si, bueno, no sé qué tanta experiencia tengan ustedes, pero por lo general, digamos que existen algunos, antes de pasar aquí, vamos a ver algunos errores típicos que vemos en las personas cuando están haciendo análisis técnico, digamos que, porque es tan típico que las personas se confundan tanto con el análisis técnico. Primero porque el análisis técnico es lo que llama más la atención en el sentido estricto de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que muy seguramente muchos de ustedes están en este mundo precisamente porque vieron algún gráfico, les llamó la atención. Bueno, también puede ser por falsas ilusiones donde les decían que se iban a volver millonarios rápidamente, pero pues digamos que si no ese es el caso, y espero que no sea ese el caso, pues normalmente la gente llega, digamos que la gente del común, la gente que no tiene nada que ver con finanzas, ni economía, ni nada por el estilo, llega es porque precisamente los gráficos son bastante llamativos. Sin embargo, y de hecho también eso ha generado que el análisis técnico tenga a veces una mala reputación, porque no necesariamente, digamos que existe mucha información del análisis técnico, pero no necesariamente se aplica de una manera correcta. De hecho, normalmente cuando somos muy nuevos en este mundo, aplicamos el análisis técnico de una muy mala manera. Eh, y no todo el análisis técnico, o bueno, sí, por lo general todo, pero sobre todo esa parte de análisis cuantitativo, sobre todo los indicadores. Entonces acá les hemos enumerado algunos errores comunes que hemos observado, y no solamente nosotros, sino pues demás estudios que ha hecho MetaQuotes, quienes son los desarrolladores de MetaTrader 4 y MetaTrader 5, estudios que han desarrollado diferentes brokers, etcétera. Y es que realmente la mayoría de las personas, o bueno, no sé si es por pereza, porque se los venden, porque pues uno consigue mucha información, pero realmente la mayoría de las personas no conocen los indicadores, no conocen las estrategias que están aplicando, porque pues pueden que estén comprando estas estrategias, están siguiendo a alguna otra persona, etcétera, y pues realmente no se fijan si en verdad saben o no saben para qué sirve ese indicador. Otro problema es que se suelen utilizar múltiples indicadores, digamos que los indicadores están allí o nos sirven para aportar mayor información del gráfico. Sin embargo, no hay nada peor, bueno, en un sentido, bueno, eso ya sería exagerado, pero digamos que sí es muy malo ver un gráfico que tenga mucho ruido, o sea, que tenga muchos indicadores y finalmente uno ya ni siquiera está observando dónde está el precio. Hay personas, y pues esto es un error de todos, ¿no? No, si a ustedes les ha pasado, no les estoy juzgando ni nada, pero pues a todos nos pasó que al principio simplemente queríamos poner todos los indicadores que alguien nos decía que era bueno, entonces terminábamos colocando 10 indicadores o más y finalmente después nunca sabíamos ya dónde estaba el precio. Digamos que ya ni siquiera se alcanza a ver efectivamente cuál de todas esas velas raras que aparecen o bueno, de esos movimientos raros en el gráfico es el precio. Entonces digamos que eso suele pasar bastante, sobre todo cuando uno es muy nuevo. eh, las personas no realizan backtesting, precisamente por eso vamos a tener un webinar como tal de qué es backtesting, para los que no sepan, pero pues rápidamente pues es como una prueba que se le hace a las diferentes estrategias, pero normalmente digamos que está la parte tediosa del trading, así que la gran mayoría, según pues diferentes estudios de diferentes brokers con sus clientes, de empresas desarrolladoras de plataformas, etcétera, la gran mayoría de personas no realizan un backtesting, precisamente también puede ser porque eh, están simplemente comprando la estrategia o pues realmente no tienen una estrategia y van haciendo trading, digamos que con el día a día. No se esperan las confirmaciones de una señal, esto es muy importante tanto en el chartismo como en el análisis cuantitativo. Cambiar de estrategia continuamente, eso tampoco es bueno para nuestro trading. Digamos que nosotros deberíamos apegarnos a una estrategia
no porque sea buena como tal, sino porque pues si no nos apegamos a una estrategia en concreto, no vamos a saber si realmente es buena o mala. Digamos que normalmente las personas, digamos, si usan o hacen trading en 4 horas, en diarios, pues uno al menos tendría que ser una estrategia, probarla durante 3, 4 meses, a ver si efectivamente sí funciona o no. Si yo la pruebo una semana y digo, no, pues perdí todo, pues realmente ahí estoy sesgando ese resultado y no me está demostrando efectivamente que tan bien o mal está la estrategia. ¿Listo? Y bien, los otros 6 puntos, ténganlos en cuenta, pero eso los vamos a hablar sobre todo cuando sigamos avanzando y ya toquemos temas de riesgo y temas, digamos que un poco más avanzados. Pero pues por ahora estos 5 primeros hacen referencia a lo que vamos a estar viendo, que son los tipos de análisis. ¿Listo? Entonces, ya con eso claro, ahora sí, hablemos sobre los indicadores técnicos. Eh, si ustedes han sido un poco curiosos, si ustedes llevan un poco de tiempo, etcétera, se van a dar cuenta que en las clasificaciones de los libros, digamos que los libros para principiantes, los libros, digamos que el libro número 1 en cuanto a análisis técnico, que es análisis técnico de los mercados financieros de Murphy, pues entonces él hace prácticamente, no es tan fácil de ver esa subdivisión, pero pues él simplemente divide en dos, los indicadores técnicos y los osciladores. Eh, no está mal esa subdivisión, digamos que la subdivisión más básica que podemos encontrar, donde básicamente él nos muestra que los osciladores, por lo general nos van a funcionar más es para lateralidades, aunque hay algunas excepciones, y aparte de mostrarnos esas lateralidades, nos van a ayudar a mirar la vitalidad de las tendencias. Y ya, digamos que a los otros indicadores los deja como muy abiertos. Esa es la primera clasificación que deberíamos aprender. Sin embargo, como todo en el trading, pues hay diferentes autores y conforme ustedes vayan avanzando en este mundo, se van a dar cuenta que pues existen más clasificaciones y que pues también estas clasificaciones nos ayudan a observar realmente cuál es la información que yo quiero sacar de los indicadores. De nada sirve tener un Martin, RSI y un porcentaje de Williams si yo no sé, bueno, si yo sé que, bueno, si está por encima de tal valor, entonces es comprador y si está por debajo, entonces es vendedor. Pero si yo no sé qué más quiero de ese indicador, pues tal vez lo esté usando de una mala manera, tal vez esté combinando 3 indicadores de una mala manera. Entonces digamos que les hemos traído esta clasificación, hay más, nosotros no nos la hemos inventado, estos ya son estudios de diferentes personas, de diferentes autores, de diferentes traders, eh, en el cual pues se pretende tener una mejor clasificación, una clasificación un poco más amplia de la que normalmente estamos acostumbrados a ver. Entonces digamos que lo ideal es, bueno, digamos que ustedes ya tienen una estrategia que tiene 10 indicadores y les funciona perfecto, pues no voy a decir que está mal, pues sí, desde que funcione y si ustedes se acoplan a ella y ustedes saben qué pasa, perfecto. Pero por lo general, digamos que las personas y bueno, los diferentes traders no intentan ensuciar tanto el gráfico. Así que lo normal es tener 4, 3, 2 indicadores por gráfico. Digamos que eh, muchas veces no se necesita más de esto para entender qué está pasando con un gráfico. ¿Listo? Recuerden que esto simplemente es el análisis como tal del mercado. No es que estemos empezando a operar como tal. Bueno, estamos empezando a crear nuestra estrategia, pero pues esa estrategia tiene muchos más conceptos importantes que después vamos a ver. ¿Listo? Entonces, aquí hay 4 subdivisiones de los indicadores técnicos, donde el primero hace referencia a los indicadores de tendencia, digamos que su nombre mismo lo dice, son los que nos ayudan a mirar efectivamente qué tendencias hay en el gráfico. A veces observar las tendencias no es tan fácil, digamos que puede parecer lo más básico que vamos a ver, pero pues no sé si les ha pasado que ustedes abren un gráfico y no tienen ni idea de qué están viendo. Vemos que hay mucho ruido, hay mucha volatilidad o algo por el estilo y pues no es tan claro
qué tendencia hay en el gráfico. Eso es normal, nos pasa tanto a principiantes como a personas que ya llevamos un tiempo en los mercados, porque pues, no todos los días estamos del mismo modo, no todos los días estamos observando lo mismo, ¿listo? Eh, ¿Qué pasa con estos indicadores? Digamos que las estrategias más básicas suelen tener indicadores de tendencia. No estoy diciendo básicas otra vez de que sean fáciles o algo así, sino que estoy diciendo es que hacen referencia a que tienen muy pocos indicadores o que digamos que el setup es digamos que muy fácil de entender. ¿Listo? No quiere decir que la estrategia sirva o no sirva, no hago referencia a esa parte de rentabilidad. ¿Listo? Son de indicadores de tendencia, las estrategias más básicas, pero entonces quiero que tengan en cuenta que estos indicadores de tendencia están atrasados al precio, así que normalmente lo que vamos a estar viendo es que es que las señales de estos indicadores pues van a estar tardías, así que esto no significa que sea bueno o malo, simplemente que vamos a estar entrando al mercado pues más tarde. Ya qué tanta rentabilidad sacamos de allí, pues depende de nuestro sistema de trading como tal, pero digamos que sí debemos tener eso en cuenta. También están los indicadores de fuerza, que su nombre mismo también ya nos lo dice, muestra la fuerza que tiene el movimiento del precio, pues en ese momento. Están los indicadores momentum, que entonces estos son los que normalmente conocemos como osciladores. Estos indicadores nos ayudan a ver la vitalidad de una tendencia a través del tiempo, por lo general funcionan mejor en lateralidades y ahí es cuando estamos comenzando a ver cuándo se puede terminar una lateralidad para empezar una tendencia alcista o bajista. Pero también hay algunos otros que más adelante vamos a ver cuáles son, que son rebeldes y nos sirven más que todo en momentos tendenciales, ¿listo? Y están los indicadores cíclicos que según esta clasificación en sí no son esos típicos indicadores que nosotros conocemos, sino que más bien son algunas herramientas de trading. Digamos que esas herramientas de trading pueden ser, o bueno, en esta clasificación las encontramos como en análisis cuantitativo, pero también podrían llegar a ser análisis chartista. Digamos que esas herramientas de trading están entre esos dos mundos. ¿Cuál sería una de ellas? El retroceso de Fibonacci, por ejemplo, pero pues digamos que eso vamos a hablar después, ¿bien? Entonces, quisiera saber si tienen alguna pregunta hasta el momento. Hoy vamos a hablar sobre los indicadores de tendencia. Digamos que personalmente creo que estos son los primeros indicadores que deberíamos conocer, que deberíamos tener en cuenta, porque pues básicamente si no sabemos qué está pasando con el precio, si hay una lateralidad volátil, si hay una lateralidad no volátil, si hay una tendencia alcista o bajista, pues realmente pues no vamos a saber mucho más. Entonces digamos que yo creo que estos son los primeros indicadores que debemos conocer. Ya hemos visto las bandas de Bollinger y las medias móviles. Hoy vamos a hablar sobre el indicador Alligator, pero entonces antes de eso quisiera saber si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer en el chat de preguntas. Bien, como no hay preguntas, entonces seguiremos. Primero vamos a ver la parte teórica, digamos que yo creo que ese es uno de los problemas de la mayoría de las personas, siempre, y por eso hemos decidido desarrollar estos webinars de esta manera. Cuando comenzaba a buscar sobre algún indicador, digamos que la persona, la mayoría de las veces, explican los indicadores ya en el gráfico y cómo funcionan y cuál sería el momento de entrar y de vender y de comprar, etcétera. Pero personalmente creo que lo mejor es realmente conocer el indicador, realmente saber para qué me sirve, y eso solamente se hace con la teoría. Esa es la parte tediosa del trading, pero pues es que si ustedes no la hacen, pues digamos que la idea acá es no terminar como la mayoría de las personas que se terminan saliendo de los mercados con malas experiencias, sino pues realmente mantenernos en los mercados, y eso solo se logra con trabajo duro y pues haciendo también la parte tediosa del trabajo, ¿listo? Entonces, el indicador alligator o pues indicador Caimán, si se traduce, creo que en ninguna plataforma se traduce, pero bueno, encontré solamente una, ya no me acuerdo cuál es.
pero pues por lo general lo van a encontrar como Alligator. Fue desarrollado por Bill Williams. Bill Williams es bien interesante porque él desarrolló diferentes indicadores que no son tan comunes, pero digamos que si ustedes se ponen a observarlos, se van a dar cuenta que casi que cada uno de sus indicadores está en una categoría diferente. Entonces, digamos que eso hace que se, se puedan combinar bastante bien, porque lo ideal sería tener, digamos que, un indicador de cada una de estas clasificaciones, ¿listo? Al menos tener tres indicadores, entonces que uno sea momentum, uno de fuerza, uno de tendencia, etcétera. Al menos para empezar a distinguir, ya después pues las estrategias pueden variar según cada trader, pero pues al menos para empezar a entender este mundo podría ser de esta manera. Entonces, eh, Bill Williams dijo que entre el 15% y el 30% de las veces el mercado es óptimo. ¿Qué quiere decir que el mercado es óptimo? Eh, o bueno, ¿a qué hacía referencia Bill Williams cuando el mercado es óptimo? Él decía que el mercado es óptimo cuando efectivamente hay una tendencia. Digamos que para nosotros los traders retail, el peor momento o los momentos más difíciles para negociar es cuando no hay tendencia, cuando hay una lateralidad. Pero entonces, la gran mayoría de las veces, pues eh, el mercado va a estar en una lateralidad, efectivamente, no vamos a tener tendencia, según el estudio de Bill Williams. Y pues de hecho, si ustedes comienzan a mirar, pues casi que siempre pasa esto. Entonces, solamente vamos a tener una tendencia establecida, digamos que una tendencia principal establecida entre un 15 y un 30% de las veces. Sin embargo, dentro de las lateralidades, pues van a haber tendencias menores o tendencias intermedias, ya sean alcistas o bajistas, ¿listo? Entonces digamos que tenemos que ver eso. Este indicador consta de tres líneas y es un indicador bastante interesante porque nos muestra los niveles de acumulación y distribución. Entonces, estos niveles hacen referencia al, a una de las premisas de la teoría de Dow. Entonces, básicamente, cuando estamos en un momento de acumulación es esa lateralidad antes de una tendencia alcista. Un momento de participación es cuando efectivamente hay una tendencia y un momento de distribución es cuando se acaba esa tendencia y vuelve a haber una lateralidad, una especie de lateralidad, ¿listo? Entonces, este indicador nos va a ayudar a observar efectivamente estos momentos. De hecho, casi que todos los indicadores de tendencia nos van a ayudar a ver eso y pues efectivamente no van a ser muy, muy buenos en esos momentos, ¿listo? Ahora, Alfredo nos hace una pregunta muy interesante y es, ¿con qué indicador se combina, por ejemplo, las bandas de Bollinger para trading intradía, en temporalidades de menos de una hora? ¿Qué pasa? Realmente cualquier indicador, bueno, eh, la combinación de los indicadores depende de cada trader. Sin embargo, pues las bandas de Bollinger, así como el Alligator, por ejemplo, son indicadores de tendencia. Así que lo ideal sería combinar estos indicadores con algún indicador momento, por ejemplo, que son los osciladores. Ya ahí depende de si estamos en una lateralidad o en una tendencia, con cuál de todos los osciladores, pero pues sí, lo ideal sería tratar de combinarlo con estos. Claro, hay estrategias donde se combinan muchos indicadores de tendencia, etcétera, pero digamos que ustedes se van a dar cuenta que van a encontrar o le van a poder sacar mayor información al gráfico si combinan los indicadores de tendencia con los indicadores momento. Y ahorita más adelante vamos a ver unos ejemplos con el Alligator para que comprendan un poco mejor esto. Bien, entonces, tiene estas tres líneas, digamos que este indicador personalmente es uno de mis favoritos precisamente porque se explica por medio de una analogía. Creo que los colores y la analogía como tal es la mejor manera para tratar de entender algo. Digamos que una vez yo lo leí, jamás se me olvidó cómo funcionaba el indicador precisamente porque pues eso está
un poco cómico el entenderlo de esa manera, pero digamos que funciona bastante bien. El cerebro humano funciona así que es bien interesante. Entonces, hay una mandíbula, hay unos dientes y hay unos labios. Básicamente, Bill Williams, bueno, estas tres líneas son medias móviles, tengan en cuenta eso. Digamos que todos, el indicador por excelencia que sí o sí ustedes deben aprender a usar, o al menos a entender un poco, son las medias móviles. Muchos indicadores parten de las medias móviles, o bueno, digamos que de la matemática de la media móvil para, pues, digamos que como tal su estructuración. Entonces tengan en cuenta eso, muchos indicadores parten de las medias móviles. Este es uno de ellos. De hecho, casi que todos, por no decir que todos, de hecho creo que todos los tendenciales pues hacen referencia a la media móvil. Pero entonces, si ustedes se dan cuenta de este indicador, es una media móvil suavizada. Para los que no vieron el webinar de medias móviles, bueno, al final del webinar les va a llegar a sus correos electrónicos nuestro canal de webinars. Aquí pueden encontrar todos los webinars que hemos dictado. Pero entonces una media móvil suavizada es aquella que, bueno, como su mismo nombre lo dice, pues suaviza el gráfico. Eso quiere decir que no tiene en cuenta esos niveles donde el precio subió mucho o bajó mucho. Entonces digamos que se forma una vela o algo muy desigual en el gráfico, sino que evita esos números tan extravagantes, por así decirlo, esos números tan alejados de lo normal que se ve en el gráfico, y pues así es como suaviza el gráfico. ¿Qué pasa? Que estas medias móviles, si ustedes las ven solitas, pues entonces son más, digamos, lentas que otras medias móviles, como la media móvil simple, como la media móvil exponencial. Pero, entonces también acá algo muy interesante de el alligator es que pues está muy suavizada, es una media muy suavizada de 3 periodos en el caso de la mandíbula, pero está proyectada en el futuro. Y eso genera, digamos que acá el cálculo, pues genera que a pesar de estar suavizada, etcétera, vemos que ahorita vamos a ver que está muy pegada al precio, y pues sí, evita estas formaciones exóticas, estos números exóticos que a veces ocurren en el precio. Pero entonces también es un indicador que funciona bastante bien por lo general en periodicidades pequeñas, digamos 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas. De antemano, antes de que alguien pregunte, personalmente yo hago trading en periodicidades de 4 horas y día. Digamos que es normal, ustedes pueden cambiar los parámetros de los diferentes indicadores. Personalmente, si ustedes no conocen el indicador o son muy nuevos haciendo trading, les recomiendo que no los cambien en un principio, hasta que en serio sepan el por qué estoy cambiando, digamos, 13 periodos a 11 periodos. ¿Listo? No es porque los cambie de manera aleatoria ya, sino que en serio sepan el por qué lo están cambiando. Bueno, porque les decía cómo analizo yo, precisamente porque no sé si efectivamente tal cual estén estos parámetros funcionen en periodicidades más cortas. No lo he hecho, no hago trading en ese sentido. Eh, Me han comentado que sí, pero pues personalmente nunca lo he certificado. Pues no hago trading en 5 minutos ni en 15 minutos, ni nada por el estilo. Ese no me gusta. Entonces, pero sí sé que tal cual están los parámetros, funciona bastante bien en periodicidades de 4 horas, de 1 hora, de día. ¿Listo? Ya para hacer cambios, pues ya tendría que ser cada quien mirando pues su activo como tal. Pero pues si ustedes son nuevos, si ustedes no conocen el alligator, pues al principio no lo hagan y ya después van viendo si lo cambian, entonces si mejora o no mejora. Bueno, ¿listo? Acá está la fórmula, digamos que esta parte siempre la mostramos, no es como tal que ustedes vayan a hacer la fórmula, y pues porque pues ya la plataforma lo grafica por ustedes, no es necesario hacer esto, pero es necesario que ustedes sepan, digamos, un poco la fórmula para sí mismo entender que si ustedes cambian un parámetro, pues
¿Qué implica eso? ¿Listo? Entonces, siempre que ustedes vayan a cambiar algún parámetro de cualquier indicador, ya sea este o de otro, pues ustedes se van a tener que aprender las fórmulas de esto para que efectivamente, digamos que pues puedan saber que si cambio esto de 13 a 15 o a 20 o a 10, pues entonces qué cambios va a tener, ¿listo? Así se ve en el gráfico, ya ahorita vamos a ver el gráfico como tal, pero entonces si ustedes se dan cuenta, pues acá están los dientes, la mandíbula y los labios. Eh, ¿Cómo funciona? Entonces, pues bastante, digamos que sencillo y en el sentido de que casi todos los indicadores tendenciales funcionan de esta manera. Entonces, cuando esté esta formación, donde voy a volver un poco para que ustedes vean lo que les voy a decir y no sea solo eso. Entonces, aprendan, de hecho acá se los puse en los colores, la mandíbula, los dientes y los labios, mandíbula azul, dientes rojos, labios eh, verdes, ¿listo? Normalmente todas las plataformas salen de estos mismos colores, así que pues se los aprenden. También recuerden que pues todo entra por los ojos, así que como dice el dicho, así que digamos es bien importante que no cambiemos tanto eso, o al menos ya recordemos cuál color es cada línea, ¿listo? Entonces, acá están los labios, los dientes y la mandíbula. Entonces, si primero están los labios, los dientes y después la mandíbula, y esto está por debajo del precio, entonces va a haber una tendencia alcista. Si esto comienza a cruzarse, vamos a estar en un momento de lateralidad o de falta de tendencia, y pues en este sentido, si el precio está por debajo, después los labios, después los dientes y después la mandíbula, entonces vamos a estar en un momento bajista. Digamos que pues no es nada nuevo si ustedes ya saben un poco de estos temas, digamos que todos los indicadores tendenciales se comportan de esta manera, pero entonces aquí es donde está la explicación un poco chistosa de este indicador, y es que Bill Williams dijo, o bueno, explicó, si las tres líneas están muy juntas, quiere decir que el caimán está durmiendo. Cuando se comienzan a separar entre ellas, ya sea de manera alcista o bajista, el caimán tiene hambre y se está despertando y va a comenzar a comer. ¿Qué quiere decir que vaya a comenzar a comer? Que va a empezar una tendencia. Ya cuando los labios nos muestren, sí, los labios nos muestren alguna señal de cambio, quiere decir que el caimán está satisfecho, por lo tanto es muy probable que va a iniciar un momento de, bueno, un momento de lateralidad, un momento de estabilidad en el precio, donde no es aconsejable, digamos, que entrar, y si uno tiene, pues si uno está en el mercado, pues cerrarlas, ya sea pues alcista o bajista, esto no importa, simplemente cerrar, porque el caimán se va a volver a ir a dormir. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues esa es la explicación un poco graciosa de las que les comentaba, pero pues es bastante interesante porque en ningún momento uno no nos dice que no, acá hay una curvatura, entonces vete en el sentido contrario, sino efectivamente es cerrar las posiciones que tengamos abiertas, en este sentido, digamos, en una posición alcista, si hubiese sido bajista, funciona de la misma manera, no importa, simplemente cerramos todo porque el caimán ya se va a ir a dormir, eso quiere decir que vamos a tener nuevamente una lateralidad. ¿Listo? Entonces digamos que así funciona la analogía de este activo, y antes de pasar a, a algunos ejemplos en el gráfico, quiero mostrarles, digamos que también este indicador se ha utilizado con las ondas de Elliot. Entonces vamos a tener un webinar sobre ondas de Elliot para los que no lo conocen, pero básicamente acá se los pusimos. Entonces Elliot va, más o menos nos dijo que había 5 ondas en los mercados, un total, van a ser un total de 8 movimientos, pero entonces a qué hacer referencia esas 5 ondas en el mercado. Aquí en toda tendencia vamos a tener 3 momentos a favor de la tendencia, digamos en este ejemplo, pues son alcistas. Después vamos a tener 2 momentos en contra de esa tendencia principal, o sea, 2 momentos de corrección.
Y después, cuando se acabe la tendencia, pues entonces vamos a tener tres momentos donde efectivamente va a haber una onda que va en contra de la tendencia principal, otra que va a favor de la tendencia principal, pero esta onda va a ser más pequeña y se comprueba que se ha finalizado una tendencia cuando la siguiente onda vuelve a estar en contra de esa tendencia principal. Entonces digamos que este es el momento, este es el caso alcista, pero pues para el caso bajista funciona exactamente igual. ¿Listo? Pero entonces, ¿por qué el alligator, digamos, lo relacionamos también con las ondas de helio? Porque se dice que si el precio está fuera de la boca del alligator, o sea, está afuera de estos, o bueno, está por encima de las tres líneas o por debajo de las tres líneas, es como tal una onda de carácter impulsivo, y si no, entonces es una onda correctiva. Y ya les muestro con el ejemplo anterior a qué se refiere esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí estamos por fuera de las líneas, o sea, digamos, el precio está alejado de las líneas, así que esta es una onda de carácter impulsivo. En cambio, si se fijan en este momento de acá y en este momento de acá, el precio está sobrepasando esas líneas, ¿sí ven? Acá está junto a esas líneas. Eso hace referencia a que estamos en ondas correctivas. Entonces, claro, pues ya habrán personas que dicen, ah, listo, entonces correctiva, pues nos vamos en contra de la tendencia. Entonces, si veníamos alcistas, pues entonces nos vamos bajistas. O pues hay otras personas que dirán, vale, entonces cuando yo veo que el precio sobrepasa la línea, eh, la línea de los labios, pues simplemente cierro mis posiciones. No importa si es alcista, si es bajista, si es una venta, si es una compra, no importa. Simplemente la cierro porque pues va a comenzar con una onda de carácter correctivo. ¿Listo? Y pues otra vez, digamos acá, habría una onda de carácter eh, um, impulsivo porque pues otra vez el precio se alejó de las bandas, de las medias móviles, ¿listo? Entonces, ese es uno de los usos. Digamos que acá estaríamos combinando un indicador tendencial con un indicador cíclico. Las ondas de Elliott son un indicador cíclico. ¿Listo? Preguntas hasta aquí antes de pasar a ver algunos ejemplos. Eh, ¿Me podrían confirmar, por favor, si se ve correctamente la pantalla? Y continuamos. Bien, bien, perfecto. Todo está perfecto, no hay preguntas. Listo. Entonces, acá les traigo algunos ejemplos eh, de cómo se vería entonces el indicador. Entonces, para esto es MetaTrader 4. Para los que no sepan dónde ubicar estos, el indicador, entonces vamos a insertar indicadores y aparecen en los indicadores de Bill Williams. Ahí está el alligator. ¿Listo? Y por lo general en todas las plataformas está, digamos que aparte no aparece en los indicadores tendenciales como tal, sino en los indicadores de Bill Williams. Pero también, digamos, no se dejen llevar tanto por las clasificaciones de las plataformas. No es que estén mal, simplemente pues la plataforma, el desarrollador necesitaba organizarlos de una manera, pero pues no necesariamente todos los que están en tendenciales solamente nos son tendenciales y Bill Williams, entonces no, ¿listo? Aquí está el alligator. Bueno, entonces lo grafiqué en el WTI. Digamos, en el WTI estamos presenciando, de hecho, esa parte de ABC, si se dan cuenta. Acá están la primera onda, una correctiva, la segunda onda, otra correctiva, la tercera. Y aquí ya podríamos estar viendo esa onda que terminó, digamos que esta tendencia alcista terminó con esta onda que iba en contra, después una a favor y otra en contra. Digamos que esa sería la onda ABC de la que se estaba hablando con las ondas de Elliot. Y pues ahí podríamos ver esa relación con el alligator. Ahora,
¿Qué es lo importante de eso? Entonces, digamos, bueno, otro consejo antes de continuar. Esto ya es consejo mío, consejo personal. Cuando yo empecé a ver análisis técnico y empecé a utilizarlos, etcétera, lo que yo hacía era tener una cuenta demo como esta y empezar a usar solamente un indicador. Entonces, digamos que no era como tal una estrategia para ver rentabilidad, no era para nada por el estilo, no, nada. No quería hacer crecer esa cuenta demo, no me iba a volver millonaria, nada. Solamente usaba, digamos que solamente un indicador para aprenderlo a usar y entender. Entonces, digamos que eso puede ser un consejo para pues, algunos de ustedes si les interesa. Entonces, lo que yo hacía era simplemente, digamos que observar qué me decía el indicador y comprar o vender, y así miraba la actividad del indicador solito. Normalmente uno no debería usar solo un indicador tampoco, uno debería combinarlos, pero esto solamente yo lo hacía para aprender a comprenderlos, ¿listo? No era una estrategia como tal, pero pues a mí me pareció bastante útil y por eso se lo digo ahora a las personas. Bien, entonces, ¿cuáles son las cosas interesantes a observar ya en el gráfico? Por ejemplo, en este que es el petróleo. Entonces, digamos, acá podemos observar que hay una onda impulsiva, entonces ahora la nueva tendencia del petróleo es bajista. Sin embargo, son estas curvaturas, si se dan cuenta, que comienzan a aparecer sobre todo en la línea de los labios, digamos que es más pronunciada, precisamente por lo que está más cerca al precio, las que vamos a comenzar a observar, precisamente porque si se dan cuenta, digamos que acá la curvatura iba prácticamente haciendo una U, por lo que este momento lateral, perdón, nos decía que tal vez esta tendencia había terminado, pero que nuevamente las líneas se vuelvan a poner a la baja, pues entonces nos hacen referencia a una tendencia bajista. ¿Qué pasaría aquí o cuál sería el problema al usar solamente el alligator para tratar de entender el petróleo? Recuerden que acá no estamos viendo nada más, solamente estamos tratando de entender el indicador. Y es que estas dos líneas se están uniendo bastante. Entonces, digamos que eso podría ser una señal de alerta en el sentido de que en cualquier momento podrían entrecruzarse y pues este momento bajista pues se volvería en un momento alcista, un momento lateral muy rápidamente, ¿listo? Bueno, pues no rápidamente, pero pues sí de una manera mucho más fácil, ¿listo? Entonces digamos que ahí tendríamos que tener cuidado, pero la señal que nos está dando el indicador es bajista como tal. Ahora, para responderle a Alfredo, por ejemplo, lo que nos decía que con qué indicadores combinar. Entonces, digamos, acá tengo un porcentaje de Williams. El porcentaje de Williams es un oscilador, es un indicador momentum que nos ayuda para mirar la vitalidad, pero también tiene algo interesante y es que si le aumentamos los periodos a 225, perdón, vamos a mirarlo bien, acá. Si le aumentamos el periodo, este por lo general es un periodo de 14, pero con un periodo de 225 podemos incluso mirar la tendencia principal del último semestre, prácticamente, um, digamos que sí, el de largo plazo, sin ser un año como tal, pero casi se aproxima. Podemos mirar cómo es la tendencia y cuál es la vitalidad de esa tendencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí ya estamos llegando a nivel de sobreventa. Eso no quiere decir que efectivamente vayamos a comprar ya, porque todavía no hay señales. Después vamos a ver bien este indicador, pero por ahora la señal sería que sobrepasara este nivel. Todavía se puede seguir manteniendo en sobreventa, pero entonces ya tenemos que estar mirando que tal vez estamos llegando a esa fase de acumulación nuevamente, porque efectivamente pues se ha mantenido en sobreventa, se ha mantenido bajista, pero cada vez le cuesta más, digamos que esos impulsos bajistas, ¿listo? Entonces, así es como deberíamos utilizar dos indicadores diferentes, digamos que acá cada uno nos está diciendo una pieza. Acá, por ejemplo, en cambio, usar RSI, MACD y el porcentaje de Williams, pues esos tres indicadores nos sirven para lo mismo, así que sería pues, contraproducente.
digamos, en el euro, acá ya les puse tres indicadores, donde el ADX nos muestra la fuerza, el MACD nos muestra la vitalidad, y pues efectivamente el alligator nos muestra la tendencia. Y si ustedes se dan cuenta, en este punto acá, era donde yo les decía que, Alfredo, el indicador es porcentaje de Williams, cambio de porcentaje de Williams. Alfredo me pregunta que cuál era el indicador anterior, entonces tú te vas a indicadores, en osciladores, es este el cambio de porcentaje de Williams. ¿Listo? Bien. Ay, perdón. Ya. Ahora, si ustedes se fijan acá, estos precios exóticos son los que, pues las medidas móviles suavizadas efectivamente suavizan, esos son los que, pues, si ustedes se dan cuenta, la tendencia no, o bueno, la media móvil no lo siguió tanto, digamos que es mucho más claro de ver la tendencia como tal en el indicador que con el precio. Voy a hacer un ejemplo de ello. Entonces, si quitamos el indicador, entonces, digamos que aquí estas partes, ya les muestro cuáles partes. Esta parte se vuelve mucho más confusa, o no sé si ahí les pasa, pero se vuelve mucho más confusa de ver, ¿cierto? Digamos que hay como mucho ruido, está estos momentos donde casi no se mueve el precio y en cambio aparecen estos grandes momentos donde el precio va de un lado a otro de manera muy acelerada. Pero entonces, ¿para qué utilizamos estas medias? Entonces, vamos a ver, vamos a insertar el indicador y les voy a poner, esperen, le pongo de otro color. Entonces, eliminé la gráfica, ¿sí? Para que no veamos cómo sería entonces el movimiento del precio. Pero, viendo solo el indicador, vean que esta fase de acá se vuelve mucho más clara de que efectivamente es una lateralidad. Esto sigue siendo una lateralidad y esto sigue siendo una lateralidad. ¿Qué pasa? Que tal vez es una lateralidad que está tendiendo al alza, pero pues en todo este momento no hay una tendencia definida. En cambio, entonces, digamos que si se dan cuenta de la importancia de suavizar, digamos que lo que trata de hacer el indicador, que precisamente si vemos esto ya como tal con el gráfico, pues no es tan notorio esa falta de tendencia como tal. ¿Listo? Además, estos movimientos donde ya comienza, digamos que, a haber una tendencia un poco más alcista, porque igual en todo este tiempo hay una falta de lateralidad, pero acá ya tiende a subir cada vez más el precio. También con el indicador lo podemos notar mucho mejor, pero también nos damos cuenta que efectivamente ese cocodrilo, bueno, voy a borrar las líneas anteriores para que me entiendan un poco mejor, pero digamos ya en esta parte con el indicador vemos que efectivamente las líneas se están separando, está al alza, pero no es un momento, no es un movimiento fuerte. Y eso lo comprobamos entonces con este indicador de fuerza, donde pues si ustedes se dan cuenta, vean que acá efectivamente todas estas líneas están acá, así que sí hay un movimiento al alza, pero no es un movimiento fuerte. ¿Listo? Digamos, eso es lo que queremos tratar de entender con el análisis técnico. Si ustedes se dan cuenta acá, yo no les he dicho, no, entonces si ustedes están aquí, entonces compren y vendan, porque realmente eso es sesgarlos. La idea es realmente aprender a usar y a entender el indicador, aprender a decir, bueno, si el indicador se mueve de esta manera es porque no hay fuerza en el mercado, porque esta tendencia está avanzando lento, antes de decir, ah, bueno, se separa, compremos, porque puede que ustedes estén comprando y pues efectivamente nunca les llegó a su take profit antes de, digamos, que de devolverse, ¿listo? O puede que sí, pero esa no es la idea. O bueno, pues sí, claro, hacer trading, la idea es ser rentables, pero pues para eso hay que aprender un par de cosas primero. Bien, entonces esa sería la explicación de este indicador, Alligator, uno de mis indicadores favoritos. Aquí ya les dejo nuestra información de contacto.
Me pueden hacer preguntas de este webinar o de cualquier otro tema a mi correo n.avila@ldfx.com. Y bien, nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.